Hola a todos, soy Amador Martos, filósofo español. Estoy aquí de nuevo con todos vosotros para leer y comentar un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mensajes que ya lo saben los que siguen este canal, está en este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Y como siempre les digo, este libro se puede descargar gratuitamente en PDF. El título es Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual y se puede descargar, como digo, en la página web pensarenserrico.es, totalmente gratuito en PDF. Recordar que en los vídeos anteriores hemos hecho lectura y comentarios del prólogo, del preámbulo con sus diferentes apartados y también hemos leído y comentado hasta el capítulo 19, todo ello del libro El Mundo Después, el libro 1, y hoy vamos a entrar en la lectura y comentario del capítulo 20, que está en la página 71. Vamos allá. Bien, hoy vamos a comentar este capítulo 20 que se titula La fe, con seguridad pero discreta. Como siempre les digo, yo voy leyendo este mensaje de nuestro Señor Jesucristo y aportaré algunos comentarios según mis investigaciones que puedan complementar este profundo mensaje de Jesucristo. Así que empecemos con la lectura. Dice así: aquí en la Tierra, queridos amigos, a veces resulta difícil distinguir entre realidad e ilusión, cada vez más a lo largo de los siglos y con los diferentes avances tecnológicos. Hoy, la guerra librada por las sombras tiene medios que aún antes no tenía. Ciertamente, la propaganda ya existía mucho antes de este siglo, pero ahora numerosas herramientas, entre comillas, le permiten hacer creer en elementos inventados. Aquí os hablo más concretamente de la guerra. Bueno, aquí hay un primer comentario obligado. En primer lugar, en este primer párrafo nos dice que es difícil distinguir entre realidad e ilusión. Bueno, esto es un tema que yo investigué en su momento. Aquí justamente se titula La realidad es una ilusión, tal cual, con las mismas palabras que ha dado Jesucristo. Entonces dejo este artículo para que lo investiguen si lo desean o lo lean, ¿de acuerdo? Pero solamente voy a destacar unas líneas para argumentar lo que nos dice Jesucristo. Dice aquí, dice, en efecto, la física cuántica ha demostrado la relatividad del tiempo y la inexistencia de la materia, y por tanto lo relativo que es nuestra comprensión del ser humano, pero también de la realidad en su conjunto. Con esto ha colapsado el paradigma de la ciencia experimental positivista. Entonces Occidente miró a Oriente y encontró en las antiguas cosmovisiones enormes coincidencias con lo que comenzaba a descubrirse mediante la nueva ciencia cuántica. Ello vino a comprobar científicamente lo que las antiguas tradiciones ya sabían: los límites temporales y espaciales del ser humano son ilusorios y, por lo tanto, la existencia necesariamente también va más allá de estas dimensiones. Bueno, con esta evidencia científica se descubren nuevas realidades, nuevas dimensiones que ya hemos hablado en anteriores vídeos de la mano de Jesucristo. También decir que esto no es un comentario mío de mi propia iniciativa, sino que es un extracto de la tesis doctoral de Iker Puente, y aquí tiene la referencia dentro de esa tesis, un apartado, ¿de acuerdo? Para que el que quiera investigar y ir más en profundidad. Pero bueno, todo esto para decir que la realidad es una ilusión, pero además vamos a ver que Jesucristo nos dice algo más. Nos dice que hoy hay avances tecnológicos. Bueno, ¿de qué trata el metaverso? ¿De qué trata la inteligencia artificial? ¿De qué tratan las redes sociales donde se hacen vídeos totalmente inventados, creativos, pero basados en falsedades o manipulaciones? En fin, ya no sabemos distinguir la realidad de la ilusión, ¿no? Gracias a estas numerosas herramientas, como dice Jesucristo, que nos perturban la mente, nos manipulan los sentidos y el discernimiento se hace cada vez más difícil. Pero aquí nos dice Jesucristo algo más.
Dice, no nos habla solamente de la manipulación a través de redes sociales con estas tecnologías, sino que nos habla concretamente de la guerra. Y efectivamente es difícil discernir eh, cómo los medios nos informan o desinforman acerca de lo que está pasando con la guerra, en este caso la guerra de Ucrania o de Medio Oriente, ¿verdad? En fin, es muy difícil sacar la verdad entre tanta mentira. Por eso nos dice Jesucristo que la realidad es una ilusión y que tenemos que hacer un esfuerzo para saber discernir, ¿no? Pero lo vamos a ver más concretamente a medida que avancemos en la lectura. Dice así, verás cómo se desarrollan los acontecimientos y tendrás que tomar toda la información con un paso atrás, no saltar, por así decirlo, con ambos pies juntos en su trampa, inmediatamente tomar partido por tal o cual clan, país, etc. Más que nunca serán manipulados por imágenes, por información fabricada. Así que evita cualquier posición, cualquier juicio. Entiende que muchos elementos pueden ser manipulados y muchos hombres y mujeres también. Bueno, en este segundo párrafo me viene a confirmar que gracias a la tecnología, los medios manipulados, el poder político que manipula los medios de información, en fin, la tecnología, la inteligencia artificial, todo esto crea dificultades para que el ser humano común pueda discernir la verdad entre tantas mentiras, ¿verdad? Bueno, esto es un tema que también en su momento me llamó la atención y lo investigué. Entonces, también le voy a recomendar este artículo de investigación que se titula Información, Conocimiento y Sabiduría. No me voy a extender mucho porque es un poquito exhaustivo, porque claro, para saber dónde está la información y extraer el conocimiento y con ese conocimiento alcanzar la sabiduría, esto requiere un proceso de investigación epistemológica, que es lo que yo he hecho yo aquí en esta investigación. También he puesto en evidencia que hay un dualismo epistemológico, es decir, hay dos maneras de conocer, ¿de acuerdo? También aquí hablo de la fábrica de ilusiones, que es la realidad de la que vivimos, ¿de acuerdo? Bueno, también aludo a Platón, ¿de acuerdo? En esa división epistemológica, donde nos habla de la opinión que tenemos la mayoría de personas y que también existe un mundo de las ideas y que estamos ante cambios de paradigmas actualmente en el mundo. Bueno, todo esto con sus respectivos enlaces de investigación, cuestiones metafísicas, psicológicas, en fin, lo dejo aquí para que el que quiera investigar este trepidante tema, pues pueda complementar lo que nos dice aquí Jesucristo en este párrafo segundo, donde dice que hay una información fabricada, ¿de acuerdo? Y que tenemos que coger la información con un paso atrás. En todo caso, cuando damos ese paso atrás, existe la posibilidad, como he mostrado en esta investigación, de investigar entre tanta desinformación, por decirlo así, cómo obtener el conocimiento y si profundizamos, pues también lograr algo de sabiduría. En fin, ahí lo dejo. Sigo leyendo, dice Jesucristo, dice, se tratará dentro de algún tiempo de trabajar en este desapego interior frente a lo que llamarán hechos cuando en realidad no lo son, efectivamente. Se le presentarán acontecimientos de rara violencia, muy difícil de escuchar, incluso más difícil de ver. Esto puede crear en determinados seres frágiles pérdida de conciencia o esencia. Voy a volver a leerlo porque hay que captar bien la esencia de este párrafo. Dice, se tratará dentro de algún tiempo de trabajar en ese desapego interior frente a lo que llamarán hechos cuando en realidad no lo son. Se le presentarán acontecimientos de rara violencia, muy difícil de escuchar, incluso más difícil de ver, es decir, que pueden que no hayan existido. Esto puede crear en determinados seres frágiles pérdida de conciencia, ausencia, etc. Bien, entonces sigamos con la lectura. Dice, por favor, comprenda, amigos míos, estamos aquí, por favor, comprenda, amigos míos, que mi papel en estos momentos no es asustarlos, sino ayudarlos en su proceso de preparación. Preparación para enfrentar eventos que se les presentarán como reales
cuanto a veces serán enteramente fabricados. Nuevamente nos viene a advertir de esta fabricación de hechos que son totalmente ficticios. Perdón, cuento con ustedes, amigos míos, para permanecer lo más tranquilos posibles, para evitar una caída muy significativa en su tasa de vibración. Bueno, nuevamente aquí la palabra vibración, no voy a sacar el enlace a mi web, que ya he hecho en varias ocasiones, es un recurrente en los mensajes de Jesucristo. Es importante mantener la vibración alta, como siempre nos dice, y para mantener esa vibración alta, pues es importante no dejarnos engañar por esos hechos fabricados, como dice Jesucristo. Y entonces, en su momento, yo también investigué esto y descubrí que hay lo que se llama un virus de la desinformación. El concepto no es mío, el virus de la desinformación no es mío, es del sociólogo Max Otte. Aquí hay un breve resumen a modo de artículo que explica lo que es el virus de la desinformación. Eh, Simplemente, a título de explicar brevemente de qué va esto, dice, Otte explica que las principales fuerzas políticas, económicas y sociales tienen un gran interés en la desinformación y pretenden mostrar cómo funciona esa economía de la desinformación, ofreciendo algunas indicaciones sobre cómo nos podemos proteger frente a ella. Dice Max Otte, no cree que se trata de una conspiración, aunque yo aquí pongo un enlace porque sí creo que hay una conspiración contra la humanidad, ¿eh? Aquí lo dejo, conspiraciones contra la humanidad, otro artículo que pueden investigar si quieren, pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que dice Otte, sino más bien de que nuestro sistema ha perdido la fuerza para establecer normas válidas para la enseñanza, la sanidad, las finanzas e incluso la ley y el derecho. Entonces, dice Otte, ¿no? Que en cualquier caso, Otte nos explica en sus obras por qué después de la peor crisis financiera desde 1929 las cosas siguen igual y que solo si conseguimos entender los mecanismos de la desinformación podremos protegernos frente a ella. Bueno, os dejo que aquel que esté interesado vea cómo funciona este virus de la desinformación. Solamente era una referencia a modo de complementación de lo que nos dice aquí Jesucristo en este párrafo, donde hay hechos enteramente fabricados y por tanto hay mucha desinformación, como nos dice el sociólogo Max Otte. Y por tanto tenemos que estar muy atentos a no caer en tasas de vibración baja debido a esta desinformación, bueno, sustentada en el miedo, en la incertidumbre, etcétera. En la guerra también. Bueno, sigamos con la lectura. Dice, en primer lugar, estamos aquí, se tratará de crear asombro en el mundo. Entonces se tratará de abrir en ti la puerta de los miedos y conducirte finalmente a tu esclavización voluntaria. Bueno, esto me recuerda prácticamente lo que pasó con los pinchazos del año 2020, que fueron unos años de mucho miedo, miedo a la muerte, como hayamos visto en un capítulo anterior, un mensaje anterior de Jesucristo, y que cuando el ser humano no tiene capacidad para discernir entre la verdad y la mentira y se cree las mentiras del sistema con mucha desinformación, pues lo más fácil es caer en una esclavización voluntaria, como pasó con eh, el año 2020 con los pinchazos. Bien, pues sigamos con la lectura. Dice, a fuerza de haber estudiado el comportamiento de los hombres a nivel mundial, la sombra ha desarrollado un plan muy inteligente y el plan más elaborado hasta la fecha. Sin embargo, en este plan hay un elemento presente que no se puede controlar, vuestra fe. Ajá, la fe es el baluarte donde tenemos que asentarnos para no ser manipulados. Veamos ello. Ella es quien te salvará. Seguramente será puesta a prueba, pero es por eso que venimos trabajando desde hace muchos años los seres de luz y yo para despertar esta luz celestial en cada uno de ustedes. Porque para algunos de ustedes será la única y última cosa que quedará antes de la llegada del nuevo mundo. Es ella quien nos guiará a través de los vericuetos de todas estas pruebas. Es lo que a veces te mantendrá vivo. Todavía es ella quien te alimentará a veces. Bueno, en este párrafo es necesario un comentario porque nos habla
de esta luz celestial que tenemos que descubrir, que nos guiará, sobre todo con fe. Y entonces ese es otro tema que yo investigué que, que me llamó poderosamente la atención, pues cómo llegar a esa luz, qué modos o maneras hay de desentrañar esos caminos hacia la luz. Entonces, esto también me llevó a una investigación eh, que titulé Una luz en tu camino, semiótica para el hombre en busca de sí mismo. Es como son ya costumbre en mi investigación, es un poco extensa, con un montón de enlaces, con mucha información añadida, ¿de acuerdo? Pero yo creo que este trabajo de investigación es muy sesudo y muy complementario con lo que nos dice Jesucristo. Entonces, la semiótica es una ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, como se ve muy relacionado con lo que nos ha dicho Jesucristo, ¿verdad? Y que estudia las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad humana. Bueno, a partir de este planteamiento, pues voy desgranando los signos para la comprensión humana, voy estableciendo unos criterios de demarcación conceptuales y la semétrica es el método. Y obviamente llego a las demarcaciones por antonomasia, que son la dualidad y la no dualidad. En la dualidad está la ilusión y en la no dualidad se está en el camino de la luz interior, de la paz interior, ¿de acuerdo? Es un proceso místico también, como hablo aquí, ¿de acuerdo? Y es abarcar el misterio de la vida. En fin, dejo que lo descubran esta investigación. Y esto nos lleva a un planteamiento que, ¿cómo sabemos que lo que sabemos es cierto? En relación a que hay mucha manipulación, mucha desinformación. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un punto de certeza? Bien, esto fue objeto también de una ponencia que aquí tienen el enlace que presenté en su momento en la Universidad ITEXE. Entonces, aquel que quiera, en lugar de leer, quiera ver esa ponencia, pues aquí tienen el enlace. Aquí hago el desarrollo y un glosario de las investigaciones, pero no voy a extender mucho más porque hay mucha información eh, por, por averiguar. Simplemente dejo esta investigación para ilustrar lo que nos dice aquí Jesucristo, de que la luz celestial es un camino individual que tenemos que recorrer nosotros mismos, descubrirla y ponerle mucha fe en ella, al mismo tiempo que esta luz será nuestra guía e incluso nos alimentará cuando sea necesario. En fin, sigamos con la lectura y dice Jesucristo, sé bien, amados míos, que estas palabras pueden ser contradictorias, tranquilizadoras y aterradoras, pero créanme, nada de lo que han experimentado hasta ahora se puede comparar con lo que se avecina. Bueno, tremendo lo que nos dice, vamos a ver lo que se avecina. Dice, durante mucho tiempo comprenderéis por lo que sucede en el mundo que vuestra fe tendrá que ser discreta. Ella no debería aparecer ante los ojos de todos. Quienes te conocen como un ser espiritual y luminoso se distanciarán de ti para darte la posibilidad de pasar desapercibido. Y estamos trabajando para ello. Su fe en Dios o en el universo, en mí o en los ángeles o cualquier otra presencia superior de luz debe permanecer en sus corazones, en sus hogares. La sombra habrá previsto en su plan la persecución de seres como tú. Bien, esto es muy importante lo que dice este párrafo Jesucristo. Y ahora no voy a hablar de mí, de mis investigaciones, sino voy a hablar también por boca del propio Jesucristo. En un mensaje que le dio a la vidente Nelia Grajales, recuerdo que la vidente Nelia Grajales publicó este libro, Los Derechos de Dios, totalmente canalizado desde el Dios Padre, y juntos hicimos esta web donde incluimos los mensajes que le dio, más de unos 80 mensajes clasificados por años. Y este mensaje es del año 2020 y Jesús habló de la persecución al cuerpo místico antes del advenimiento de la Nueva Jerusalén. Por Nueva Jerusalén se entiende el nuevo mundo aquí en este libro, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí pues dice Jesucristo a modo de resumen, dice, vosotros como cuerpo místico debéis afrontar muchos
la muerte por persecución, pero que seréis llenos de una felicidad inmensa. Bueno, habla de la persecución que a, eh, van a tener los cristianos, los hombres de fe, las mujeres de fe, porque estamos en los últimos tiempos, como se ha dicho en el preámbulo de este libro, cuando el anticristo reine, habrá una feroz persecución, pero esta persecución ya se está haciendo en el mundo árabe, musulmán, en África, con matanzas de cristianos. Pero bueno, esto ya se puede documentar para verlo por vosotros mismos, ¿no? Aquí lo que trato de explicar es que la persecución de la cual habla Jesucristo, pues es efectiva, se va a incrementar y sobre todo se va a incrementar de cara a cuando ya vengan los grandes acontecimientos que ahora después veremos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo místico, eh, por cuerpo místico se entiende, es todos los hombres de fe. Esto no guarda relación con el cuerpo jerárquico de la Iglesia, que se refiere a catedrales, jerarquía eclesiástica, sino aquí el cuerpo místico son todos los hombres de fe, independientemente de su sistema de creencias, ¿verdad? Bueno, esto es lo que quería ilustrar de la mano de Jesucristo para, para comentar este párrafo, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice, entiendan, estamos aquí, entiendan que la iglesia caerá. Cuidado, la iglesia caerá. Dice, el nombre de Dios será asociado con la herejía. Aquellos que proclaman su luz alto y claro no pueden ser salvos, incluso si esta luz no está asociada con ninguna religión y está totalmente desligada de ella. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis también porque es un poco críptico este párrafo, lo voy a volver a leer. Dice, entienda que la iglesia caerá, el nombre de Dios será asociado con la herejía. Aquellos que proclaman su luz alto y claro no pueden ser salvos, incluso si esta luz no está asociada con ninguna religión y está totalmente desligada de ella. Es decir, que aquí lo que quiere decir es que aparte de que la iglesia, ahora veremos, va a caer y hablar de Dios será asociado a la energía, aquellos que con su luz se vayan guiando con su luz interior van a ser perseguidos también, como se ha visto en el párrafo anterior, ¿no? Incluso si esa luz no está asociada a ninguna religión. Hay personas que no profesan ninguna religión, pero creen en un Dios, creen en un universo y creen en esa luz interior. Bueno, pues también van a ser perseguidos. Entonces, para entender cómo será ese tema de que la iglesia caerá, hay que remitirse nuevamente a un mensaje que Dios Padre dio a la profeta Noelia Grajales en el año 2010 y dijo que el anticristo Satanás se sentará en la silla de Pedro es Roma, e impondrá un gobierno mundial. Bueno, esto de gobierno mundial, los que siguen este canal ya saben un poquito de qué va. Y entonces, pues, dice Dios Padre, preparados con la armadura de Dios, porque los tiempos serán muy malos. Y bueno, entonces, ¿qué más se puede comentar de aquí? Aquí, lo importante aquí será que el anticristo, el anticristo, se sentará en la silla de Pedro y que los traidores de mi iglesia lo van a colocar allí para otorgarle el poder como jefe de todo el mundo. Y esto en cuanto al poder religioso, pero los políticos de todo el mundo le darán el poder político. Esto es en cierto modo lo que se está en ciernes de realizarse, ¿de acuerdo? El anticristo está preparando su venida pública y está preparando todo ese escenario mediante la guerra, el cisma en la iglesia, en fin, es todo un tema que es para investigar, pero esto es lo que va a ocurrir y Jesucristo nos está advirtiendo de que la iglesia caerá, como ya está en un proceso, desde que está haciéndose el cisma actualmente, desde el famoso sínodo que se empezó hace un año o dos, creo recordar. En fin, recordemos que la iglesia está sufriendo una infiltración, ya lo he dicho anteriormente, de la masonería eclesiástica, que es la que está destruyendo la iglesia por medio, por dentro, perdón, y que el comunismo también se introdujo en la iglesia a principios del siglo XX, donde muchos jóvenes sacerdotes han ido creciendo dentro de la jerarquía de la iglesia
para convertirse actualmente pues, en arzobispos, en puestos de relevancia en la Iglesia y son lo que ahora manipulan esta Iglesia. Por eso este terreno está siendo preparado para que la Iglesia caiga y el anticristo, como dice Jesucristo, ocupará su lugar. Bueno, esto es tremendo, como pueden ver en estas tres sencillas líneas, el contenido que hay es impresionante. Pero bueno, seguimos leyendo. Dice, todo ello se llevará a cabo como una especie de inquisición. Entiendan bien, amigos míos, que no les digo que nieguen quiénes son en sus corazones, pero tampoco que lo afirmen en público, que lo guarden dentro de ustedes, porque la sombra buscará apagar todas las luces. Ten la seguridad de nuestra protección divina. Haremos todo lo posible para alejarlos de ti, de tu luz. Trabajaremos para que pierdan documentos donde se observen elementos incriminatorios. Bloquearemos su camino por todos los medios para protegerte. Bueno, aquí se insinúa unas ciertas cosas, al menos yo intento interpretar lo que quiere decir, eh, que habrá una inquisición, pero habrá una inquisición de quién y a quién. O sea, habrá una inquisición del anticristo que intentará poner la marca de la bestia donde no se podrán comprar ni vender sin esta marca, y aquellos que se nieguen van a ser perseguidos. Aquellos que se dejen guiar por su propia luz van a ser perseguidos. ¿Y por qué? Porque habrá un control social, como ya se ha visto en un vídeo anterior, donde la tecnología y el control social y político, gracias a esa tecnología, pues lo que quieren poner el dinero digital, todo este proceso de control social va a hacer que estaremos totalmente controlados. Entonces, aquel que no se ponga, por ejemplo, el pinchazo oportuno, pues podrá intentar ser detectado para luego ser perseguido. En fin, van a ser tiempos muy duros. Esto es lo que deja entrever este párrafo, pero bueno, lo iremos descubriendo poco a poco. Entonces, sigamos leyendo. Dice, pero por una vez en la historia de la humanidad los invitaré a guardar silencio sobre los tesoros presentes en sus corazones. Los invitaré a orar en sus hogares sin ningún testigo. Bueno, esta frase es lapidaria. Los invitaré a orar en sus hogares sin ningún testigo. Te invitaré a que me hagas tu guía en este viaje hacia la oscuridad. Y concluye diciendo, tu rey aparecerá en el momento en que la sombra haya desplegado todas sus armas. Tu rey estará a tu lado para poner fin a este reinado del terror. Serás liberado para la eternidad. Bueno, yo aquí entiendo en estas cuantas líneas que hay un mensaje profundo que hay que complementarlo con algunas explicaciones, ¿verdad? Y para explicar esto, vamos a explicarlo con nuevos mensajes, porque aquí cuando dice Jesucristo eh, que tu rey, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios, aparecerá en el momento en que la sombra haya desplegado todas sus armas, esto, a mi entender, eh, será cuando llegue el aviso, el milagro y el castigo. Recordemos que el aviso es la aparición de Dios como iluminación de conciencia, algunos lo conocen como flash solar o aviso en términos católicos. Entonces es pertinente saber qué ocurrirá en ese momento que aparecerá Dios a nuestra conciencia. Bueno, nos lo explica en estos mensajes dados también a la vidente Nelia Grajales y nos explica lo que es el aviso, la iluminación de conciencia. En, en palabras de Dios Padre dice, y lo voy a leer textualmente, me veréis frente a frente, a ver si así os atrevéis a negar mi existencia. Veréis la película de la vida, se os pasarán todos los actos buenos y malos desde que tenéis uso de razón hasta vuestros días. Veréis vuestros actos de pecado cuando creáis que nadie os estaba observando, pues estabais siendo vistos por mí. Esto debe llevaros a un acto total de arrepentimiento de todo corazón con propósito de enmienda para no pecar más y un gran amor hacia nosotros, reconociéndonos como a vuestro Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desconociendo a cualquier otro que venga a suplantarnos. Aquí se refiere obviamente al anticristo. Bueno, pero hay más información. Aquí en otro mensaje de 2011
nos da unas instrucciones para el aviso, y nos dice que nos tenemos que preparar nuestras almas y disponer los corazones para recibir esta manifestación divina. Recordemos que el aviso es una manifestación divina, sobre todo para que no los cojan por sorpresa, pues el susto será tal que algunos no resistirán este impacto. Diles que lo importante es que pidan perdón y misericordia y que no duden que, si lo hacen de todo corazón, les serán perdonados sus pecados, que lo importante es el cambio. Bueno, aquí obviamente nos habla de esta manifestación divina, aquí, de Dios, a través de nuestra conciencia. Eso en algunos ambientes espirituales se conoce como flash solar, pero en términos católicos se conoce como el aviso, la iluminación de la conciencia, y veremos desfilar nuestra vida lo bueno y lo malo que hemos hecho en ella, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí, tenemos que prepararnos para ese gran momento, porque mucha gente, ante la presencia de Dios, pues, sobre todo si no tiene fe, no cree en Él, pues va a ser un trago muy duro a soportar. Pero bueno, luego también, pues, respecto al aviso, hay unas santas enseñanzas que nos da para este momento del aviso. Dice, después de este aviso vendrá el milagro, que posteriormente se os avisará también. No creáis que porque os llegó el aviso vais a quedar sin que nada os perturbe, pues los desastres llegarán acompañados de tsunami, terremotos y otras desgracias, pues el daño ya está hecho y el apocalipsis seguirá su curso, pues vendrá mi peor enemigo, el anticristo, e instaurará una tiranía, como ya se ha visto. Bueno, aquí, en cuanto al milagro, evidentemente, les remito a mi investigación sobre este tema, que se titula Escatología en la gran tribulación, aviso, milagro y castigo, que esto es el preámbulo de este libro. Ya lo hemos desarrollado en vídeos anteriores, pero ahora sí, para confrontar y complementar estas palabras de Jesucristo y entender sobre todo este desarrollo escatológico, pues pueden volver al preámbulo donde se ha explicado esto, de la mano de Alois Hilmayer y de la profetista María Julia Jaeni. Pero bueno, lo dejo para que lo investiguen. Con esto voy a concluir ya este capítulo. Como ven, los mensajes de Jesucristo, como siempre digo, son estimulantes, son sencillos, pero tienen una gran carga de profundidad que hay que desgranar, investigar, entenderla, discernir. Así que lo que nos dice en este mensaje es sobre todo que la fe va a ser muy importante para los tiempos y acontecimientos que vamos a vivir, acontecimientos cargados de guerra, desinformación, manipulación, persecución, y que la fe será nuestro único rescoldo para eh, salir ileso de tanta persecución, y que la fe nos conducirá a salud, nos conducirá al nuevo mundo o la nueva Jerusalén. Y esto nos llevará también a sobrevivir, si llegamos a ese momento, a los grandes acontecimientos que son el aviso, el milagro y el castigo. En definitiva, pues nos esperan unos tiempos turbulentos y la fe será nuestra arma divina, por decirlo así, que nos permitirá atravesar estos grandes acontecimientos del Apocalipsis. Lo dejamos aquí. Les doy las gracias por vuestra atención y nos emplazamos al próximo vídeo que tratará el capítulo 21, el fin de un tiempo. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Adiós.